Mi experiencia en una morgue de Michoacán. Hola Pepe, te quiero relatar una experiencia que tuve hace 4 años y me dejó marcada de por vida. Mi madre trabaja como forense en una clínica de escasos recursos en un municipio de Michoacán que por motivos de seguridad no quisiera especificarte cuál es. Ella desde que yo era pequeña trabaja en ese lugar y yo nunca había tenido ninguna experiencia extraña. Incluso algunas veces la llegué a acompañar cuando pasaba por algo que se le había olvidado y conocía a varios de sus compañeros. Pero todo comenzó un día cuando ella llegó a casa. Había un olor tan fuerte que mi nariz no pudo soportarlo y tuve que salir a vomitar. No era un olor a putrefacción ni a químicos, pero olía muy mal. Ni siquiera sé cómo describirlo porque no encuentro un punto de comparación. Mi madre me explicó que ese olor era normal en su trabajo, que siempre olía a lo mismo, incluso hasta me tachó de exagerada. Pero bueno, yo no le quise prestar mucha atención a lo que me dijo y me fui a mi habitación encerrándome ahí para evitar percibir ese olor. Pasaron varios días y me di cuenta de que mi madre pasaba mucho tiempo en la morgue, casi como si fuera su segunda casa. Algunos podrían pensar que mi madre es algo extraña, incluso yo aún lo pienso, pues siempre le ha gustado más hablar con los muertos que con los vivos. Pero bueno, continúo con mi historia. Una noche decidí esperar a que mi madre regresara a casa. No la había visto desde el día que tuvimos la discusión y esa noche yo había comprado tacos para cenar juntas y saber cómo le había ido en esos días. No pasó mucho tiempo antes de que ella me llamara angustiada a mi teléfono celular. Decía cosas que no tenían explicación, incluso pensé que estaba bromeando, pero se le notaba angustiada y confundida, y de la nada la llamada se cortó. Intenté regresar la llamada, pero ya no entraba. Eso hizo que comenzara a preocuparme, pues ya casi eran las 9 de la noche, y ella salía normalmente a las 7. Decidí salir de casa y dirigirme al hospital, pero al llegar me di cuenta que el lugar se encontraba completamente solo. Solo había un guardia de seguridad y 2 enfermeras en el pasillo. Me dirigí a la recepción y expliqué que iba a ver a mi madre. Me dijeron que la irían a buscar mientras yo me quedaba en la sala de espera. Mientras estaba ahí, justo en ese momento, un apagón dejó todo en la oscuridad. Esperé por el generador de emergencia, pero no encendió. Eso se me hizo bastante extraño, ya que ni siquiera el guardia de seguridad se veía por ningún lado. Estuve esperando así por varios minutos, pero comencé a sentir como si alguien me estuviera observando. Así que saqué mi teléfono celular y lo utilicé como linterna. Me levanté y caminé por el pasillo, mientras les gritaba a las enfermeras para saber dónde estaban. También estuve gritando el nombre de mi madre, pero nadie me respondía. Mientras caminaba, comencé a escuchar gritos desesperados, alaridos y rasguños en las paredes. Era como una película de terror. El pasillo parecía infinito. Comencé a sentir mucho miedo. Incluso pensé que les podrían estar haciendo algo a las enfermeras y a mi madre, pues el municipio donde vivimos está dominado por la delincuencia. Seguí caminando cuando de repente comencé a sentir pisadas cerca de mí. Giraba la cabeza rápidamente, pero no veía nada. En ese momento supe que eso no era de este mundo, así que comencé a asustarme. De repente me topé con una habitación. Entré y la linterna de mi celular comenzó a fallar. La verdad, eso era algo que no solía suceder con frecuencia, pero sentía que había algo más en esa habitación junto a mí. ¿Quién está ahí?, pregunté asustada, pero no recibí respuesta. Mamá, ¿estás ahí? Tampoco escuché nada. Caminé un poco y choqué con una mesa de metal. Entonces me di cuenta de que estaba en la morgue. Quise salir de ese lugar, pero la puerta estaba atascada. Quería gritar, pero un nudo en la garganta me lo impedía, así que traté de calmarme yo misma. Comencé a buscar algo para abrir la puerta, y en ese momento sentí como se abrían las puertas de los refrigeradores de cadáveres y los cuerpos caían al suelo. Mientras buscaba algo entre las herramientas de mi madre para escapar de ahí, no encontraba nada, pero sentía un calor insoportable y escuchaba murmullos provenientes de los cadáveres que estaban en el suelo.
Comencé a desesperarme y a intentar abrir la puerta con todas mis fuerzas, pero no podía. Estaba demasiado atascada. Los murmullos se escuchaban por toda la morgue y sentía algo en medio de la oscuridad. Mi celular se estaba quedando sin batería y empecé a golpear la puerta, pero algo tocó mi hombro derecho. Me agité y giré la cabeza, iluminando aquella figura sin ojos que parecía una manta flotante, pero en realidad era una piel humana de color pálido. Quedé en estado de shock y antes de poder hacer algo perdí el conocimiento. Cuando desperté me encontraba en una camilla. Mi madre estaba junto a mí y una enfermera del otro lado. Me explicaron que me había desmayado en la sala de espera, posiblemente debido a que no había comido nada ese día. Le pregunté a mi madre por qué estaba tan angustiada cuando me llamó, pero ella me dijo que nunca me había llamado, que estaba ocupada atendiendo una emergencia y no había tenido tiempo de tomar el teléfono en todo el día. Aún estoy confundida, no sé qué sucedió ese día. Tal vez solo fue mi imaginación, o tal vez fue algo más. Ojalá que alguien me pueda decir qué creen que haya pasado ese día.